un esfuerzo fiscal muy grande, en el cual la sociedad argentina hace un esfuerzo. O corregimos el ritmo de convergencia al equilibrio fiscal y cambiamos el rumbo, porque durante muchos años el rumbo era de aumento del déficit fiscal. Pero yo creo que si los argentinos nos enfrascamos en la discusión por el pasado, el futuro nos pasa por encima. A 35 años de aquel inesperado triunfo que puso fin a 7 años de dictadura, el presidente Mauricio Macri encabezó la inauguración de la muestra Alfonsín por Alfonsín en el Museo de la Casa Rosada, dando inicio al ciclo Presidentes Argentinos. Los trabajadores asisten a sus puestos de trabajo durante 8 horas, pero no realizan grabaciones. Aseguraron no tener delegados, aunque sí descuentos de cuota sindical en sus haberes y regirse por el convenio colectivo del gremio de comercio. El grabado se suspende por 180 días, pero si el gobierno no llega a una buena conclusión, podría prolongar esa suspensión. El gobierno recibió casi 5.700 millones de dólares, primer desembolso por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual las reservas subieron a 54.000 millones de dólares y serían incrementadas por nuevos desembolsos que van a llegar en diciembre y en marzo. Estamos muy contentos porque hoy se está yendo el 7º avión de LATAM, que le hemos hecho un retrofitting de cabina, que significa retirarle todos los asientos, volverlos a poner, agregarle una fila de asientos y hacerle una limpieza y cambiarle todos los tapizados a la cabina, además de algunas otras tareas menores. Ha sido satisfactorio el trabajo y estamos muy contentos por ello. Los desarrollistas cordobeses esperan con ansias que el gobierno nacional ponga en marcha una serie de medidas que reactive la construcción de viviendas. Con ese objetivo, se reunieron días pasados con funcionarios del orden nacional pidiendo que se apliquen beneficios fiscales y financieros. Ha pedido que se pueda comercializar en farmacias el misoprostol en presentaciones de 12 comprimidos vaginales, que era una presentación que ANMAT en julio solo le había autorizado para distribuir en hospitales y en clínicas. Bueno, y seguimos con algunos de los temas de la semana. Esta semana, la semana pasada también, pero esta semana con mucha fuerza. Después empezó a desinflarse porque el ministro Finocchiaro salió a laudar sobre el tema y a través de algunos legisladores del oficialismo, de Cambiemos, salió a decir de que no había que llevar adelante ningún cambio a la ley de educación sexual integral, que está vigente en Argentina. La gente sale y reclama sin saber que hay una ley de educación sexual. Hay una ley de educación sexual que está vigente en la Argentina y que no se ha cumplido. O se ha cumplido en algunos lugares más, en otros mucho menos, en algunos casi nada o nada. Entonces lo que hay que hacer es tratar de, ver de qué manera aplicamos lo que hay. No esto de modificar lo que todavía no se aplicó. Los argentinos somos campeones del mundo en esto también, ¿no? Y se habló muchísimo de algo que generó mucho ruido, que es la ideología de género o algunos cambios en la ley de educación sexual que tienen que ver con la elección sexual. Que un niño desde chico puede elegir, en realidad no sos una cosa ni la otra, podés elegir, a ver. Y hay que echar luz con la gente que realmente sabe del tema, ¿no? Porque si no hablamos, y hablamos por allí sin saber. Nos acompaña Evangelina Fisetti, que es psicopedagoga y además magíster en educación. Está con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Beto? Muy bien. Un gusto que estés Igualmente. con nosotros. A ver, ¿por dónde arrancamos? Hay una ley de educación sexual. Exactamente. Mucha gente no sabe que hay vigente una ley de educación sexual, ¿no? Hay una ley de educación sexual que fue promulgada y sancionada en 2006. En realidad se llama Programa de Educación Sexual Integral. Y bueno, que fue sancionada en el marco normativo de otras leyes que le vienen dando sentido a esa ley, como por ejemplo leyes donde se aprobó las ausencias para las chicas embarazadas en el secundario para que no pierdan la regularidad. Bueno, en el marco de todas esas leyes previas se sanciona esta ley. Que son hechos concretos que ocurren con gente de carne y hueso y que había que atender, evidentemente, ¿no? Y que había que atender. Y en ese marco, en este sentido, en ese marco normativo se sanciona esta ley, la 26.150, en donde se apunta básicamente a la impartición de conocimientos asentados
en la cientificidad de los mismos, desde una educación sexual integral, entendiendo bueno, el enlazado no solamente biológico, sino psicológico, ético, moral, social y cultural, que hacen a una educación en este ámbito, ¿no? Por supuesto que esta ley retoma un objeto de estudio mucho más amplio que entender la sexualidad como genitalidad puramente, lo cual incluye aspectos emocionales, éticos, que hacen a la forma de ser y relacionarnos que tenemos los sujetos con el otro, es decir, la sexualidad interviene en todo. Había algo muy interesante en la ley, creo que era el artículo 5, si mal no recuerdo, cuando lo discutimos hace muchos años, que estaba vinculada a la intervención de la comunidad educativa ante la necesidad de cada una de las regiones, que son distintas. A ver, en el conurbano bonaerense profundo, la realidad y la necesidad por allí es muy distinta a una escuela en Capital Federal, en el barrio de Recoleta, o a una qué sé yo, en La Puna, exacto, en el norte argentino, ¿no? Sí, era una particularidad muy fuerte de esta ley, en donde se tiene en cuenta justamente el ideario de cada institución. Y si bien hay un marco normativo, que es esta ley que acabo de mencionar, se le da la autonomía al centro escolar, ya sea de gestión pública o de gestión privada, a que pueda hacer la bajada de acuerdo a su comunidad educativa, ¿no? A la particularidad de cada padres, directivos, profesores, exactamente, discutiendo el tema. Exactamente. Eso no se hizo. A fines, como hablabas al principio, a fines estrictos no se ha cumplimentado. Sí, todas las escuelas, desde el momento que está aprobada esta ley, tienen la obligatoriedad de hacer la bajada de la educación sexual integral. Muchas escuelas simplemente quedan adscriptas, digamos, a lo que los libros de biología van enmarcando, ¿no? A los cambios del cuerpo, especialmente lo que tiene que ver con nivel primario, los últimos grados, y todo lo que tiene que ver con nivel medio, pero es una ley que es obligatoria desde sala de 3 hasta 6º año del secundario. Ha generado mucha reacción el tema de dar una vuelta de tuerca y tratar de incorporar cambios a lo ya vigente que no se ha terminado nunca de aplicar. Exactamente. Y fundamentalmente marcado esto en lo que todo el mundo denomina ideología de género. Exactamente. Ahora lo que estamos escuchando, que por lo cual se ha hecho una grieta, como hablábamos los otros días, y una gran polémica, es que un grupo social, que no es la amplia mayoría, intenta, digamos, apoyar un proyecto de ley que en realidad tiene fuerza de ley, tiene sanción, aún no está aprobado, tiene media sanción y tiene fuerza de ley, es decir, que está como en un proceso avanzado, sí, pero que aún no está sancionado, en donde se propone hacer algunas modificaciones en algunos incisos de la ley que cambia el espíritu de la misma. Básicamente, digamos, los más contundentes y los más fuertes es que se intenta hacer esta educación totalmente laica, en donde no se transmita ningún contenido moral ni ético en esta educación sexual. Se intenta impartir ideología de género, es decir, en el primer artículo, por ejemplo, dice impartir a los estudiantes, que también se cambia la palabra educandos por estudiantes, educación sexual integral, y le agrega ideología de género y la diversidad sexual, lo cual le cambia el sentido de lo que se intenta decir con educación sexual integral, que yo explicaba recién, que tiene que ver con los factores biológicos, psicológicos, sociales y éticos, sino que se la entiende ahora con esta modificación, sí, con esta impartición, digamos, de la diversidad de género y el respeto por la misma. Y otra modificación interesante es que habla de que la impartición de conocimiento va a ser con fuerza de formación hacia la persona, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tiene que ver con que no solamente se va a enseñar un contenido como una transmisión de conocimiento, sino que al tener valor formativo va a ser incluida en la currícula con diferentes prácticas, talleres, para que el niño no solamente lo estudie, lo aprenda, lo diga y vaya a una evaluación y se la corrijan, sino que se intenta que el contenido sea aprendido por el sujeto de una manera que lo pueda llevar a la práctica en vivencias. Y ahí es donde hay gran temor, en donde se deslizan algunas cuestiones que por allí muchos letrados hablan de que se puede deslizar en lo que es corrupción de menores por acercarle materiales pornográficos. Pedofilia inclusive, ¿no? Exactamente. Hoy se está hablando de que se haría una puerta
si bien no está explícito, no estamos hablando por ahí de cosas que estén explícitas, pero en letra chica se puede ver de que sería una puerta para la pedofilia. Incluso se está hablando de imponer la pedofilia, digamos, como una elección sexual, lo cual le quitaría... ¿Pero esto está escrito? ¿Alguien lo escribió? No, no está escrito, pero los movimientos que están empujando para esto, que son sociales e ideológicos, hacen fuerza para naturalizar estas prácticas, ¿no? Lo cual vulneraría absolutamente el derecho de los niños, la integridad de ellos. Bueno, sería algo totalmente en contra de la educación integral. A ver, como dice el ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, que no hay que hacerle modificaciones a la ley, en realidad lo que hay que hacer es empezar a aplicar la ley. ¿Vos crees que eso está bien? Yo creo que sería importante de lo que tenemos empezar a implementarlo de una manera sabia, es decir, primero que el querer imponer una ley y sacarle al centro educativo la autonomía de hacerle la bajada que considere de acuerdo a su ideario, es utópico, es imposible de hacer. Sí. Esta es otra de las grandes modificaciones que se propone. Los padres eligen donde quieren que sus hijos se eduquen. Y es vulnerar uno de los derechos de la Ley Nacional de Educación, que en los primeros incisos alude a que los padres son quienes eligen la forma de educar a sus hijos, en qué centro educativo y de qué manera educarlos. Es decir, se vulnera un derecho de los padres. Y en segundo lugar, yo creo de que, como vos decías al principio, no se puede modificar algo que ni aún se ha implementado, que ni aún ha empezado a caminar. Pero en eso somos campeones del mundo los argentinos, ¿eh? Y en otro tema somos campeones del mundo. Campeones del mundo en derechos. De obligaciones hablamos muy poquito, ¿eh? Exactamente. Derecho y obligaciones. De las obligaciones por lo general nos olvidamos. Bueno, este ha sido un puntapié inicial para este tema, nos parece realmente muy interesante. El otro día conversamos en la radio, nos encantó realmente cómo habías expresado tus ideas con respecto al tema, y hay que empezar a discutir estos temas con la gente que sabe, así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Algo que me gustaría aportar, si puede ser, sería muy bueno y provechoso poder pensar en un programa nacional para los padres, de educación a los padres. Los padres, a ver, muchos dicen, los padres están formados para educar sexualmente a los hijos y con esto se los intenta correr de la escena educativa principal, que es la formación de sus hijos en todo ámbito, ¿no? Formemos a los padres para que puedan... Exactamente. ¿Por qué no formamos a los padres? ¿Por qué no los ayudamos en esta tarea de educar antes de correrlo y darle al Estado, digamos, la primera función que en realidad no la tiene, ¿no? La tendría que tener la familia. Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Otro de los temas de la semana y que realmente dolió porque dijeron que no iba a aumentar el combustible hasta el año 2019, sin embargo, aumentaron las naftas el día viernes entre el 5 y el 7%. Desde la Federación de Expendedores de Combustibles explican las causas del aumento y anticipan que faltaría una nueva suba para diciembre. Action aumentó los combustibles, un 5% la nafta super, un 7% el diésel y un 4,1% los productos premium. Seguramente los van a seguir las otras petroleras, ¿no? Sí, es inevitable que el resto de las petroleras en lo que va del fin de semana acompañen los precios que aumentó Action. En todos los aumentos sucede lo mismo. Los expendedores de combustible no somos los que marcamos el precio final, simplemente somos los mensajeros. La respuesta de las petroleras es que no aumentaron en la misma cantidad que aumentó el dólar, los biocombustibles y el crudo. Fueron aumentando gradualmente. Ese gradualismo hizo que cuando llegara a 40 pesos por dólar no hiciera un salto tan grande, siguieron con el gradualismo. Entonces ahora que bajó, ellos dicen que le estaría faltando un 15%. Con este aumento estaríamos alrededor del 9% que le estaría faltando para igualar el punto de equilibrio internacional que ellos pretenden. Entonces, si miramos para atrás y para adelante, vamos a ver que ellos gradualmente han ido aumentando, pero no con la misma intensidad que aumentó el crudo y el dólar. Entonces, esta baja de dólar no repercute directamente, sí hace que la brecha se achique. O sea que todavía falta para diciembre un nuevo aumento. Todavía falta para diciembre un nuevo aumento. Cuando el barril de petróleo no valía nada, se había derrumbado a nivel mundial, en Argentina inventamos un precio sostén para que las empresas tengan
un nivel de rentabilidad significativo, importante. Cuando empezó a subir el dólar dijeron, vamos a hacer una cosa. Bueno, depende del dólar. Si el dólar aumenta, aumenta el combustible. Cuando empezó a subir el barril de petróleo en el mundo, dijeron, hagamos un mix. Dólar, barril de petróleo. Aumentan uno u otro, aumentamos. Aumenta los dos, aumentamos en mayor medida. En Argentina aumentó el dólar, tuvimos una tremenda devaluación, aumentaron fuertemente los combustibles, 75% en lo que va del año. Y además subió el barril de petróleo. Pero ahora, en los últimos 15 días, bajó el barril de petróleo y bajó el dólar. Y los combustibles vuelven a subir. Eso acá y en cualquier lugar del mundo se llama engañar a la gente. ¿Cómo hacemos en medio de una crisis de credibilidad para salir de esa crisis si no decimos la verdad? La verdad debe ser siempre una oportunidad, porque la gente deja de creer, y si deja de creer en la única herramienta que tenemos para transformar, que es la política, el 93% de los argentinos no cree que la política vaya a solucionar los problemas del país. Argentina, estamos en problemas. Si la gente no cree, si no sanamos la política, no vamos a mejorar la situación del país. Esto realmente ha sido una estafa. Bajó el dólar, bajó el barril de petróleo y vuelven a subir los combustibles. Ya no hay explicaciones que dar. La gente deja lamentablemente de creer. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de CrossFit, de estos esfuerzos tremendos que hacen algunos y que causan lamentablemente de tanto en tanto muerte en la República Argentina, y además del proyecto Relámpago que se ha lanzado aquí en la provincia de Córdoba, que es realmente muy novedoso y muy interesante. No se vayan.